Carlos, empecemos. Buenas noches, bienvenidos a todos. Soy la doctora Andrea Fiavane, vicepresidenta de la Sociedad Médica. Les agradezco la asistencia y agradezco más aún a los expositores. El siguiente. ¿Quiénes somos? La Sociedad Médica, una sociedad con finalidad científica, fundamentada básicamente en nuestros tres pilares: los cursos de educación médica continua, a los que invitamos a todos, son cursos actualizados con docentes seleccionados; nuestra revista médica, que cumplirá prontamente un gran número de años, la revista más antigua de circulación hispana; y nuestro Congreso de Medicina Interna, que comienza el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Estamos recibiendo trabajo, así que los invitamos. Este congreso es muy interesante, vamos a hablar mucho de innovación. Y agregamos ahora la siguiente, Carlos, nuestros tutoriales, que son nuestras discusiones mensuales con especialistas y equipos hospitalarios de casos clínicos. Hoy día tenemos de nuestro invitado del Hospital San Juan de Dios, que hizo su presentación con este afiche tan provocativo e interesante. Y para mostrar a su grupo y comenzar el caso, voy a dejar con ustedes a la doctora Solange Valenzuela. Solange. Hola, buenas tardes a todos y todas. Tal como comentó la doctora Fiavane, este miércoles nos correspondió organizar el tutorial al equipo del Hospital San Juan de Dios. Así como la Sociedad Médica es una de las más antiguas, sepan ustedes también que este hospital es el primero en haberse fundado en Chile. Tenemos una larga trayectoria, sobre todo en la especialidad de medicina interna, por lo que nos parece que este va a ser un caso bastante enriquecedor y entretenido. Básicamente queremos eso, que sea un encuentro dinámico, que aprendamos todos, que compartamos. Por eso tuvimos hartos artistas o villanos invitados, como pusimos en nuestro afiche, con distintas áreas para que la discusión y las preguntas sean enriquecedoras. Les voy a presentar a nuestros expositores de hoy. Van a ser en orden alfabético, como sucede en las películas. Primero, a la doctora Angélica Bello, ella es broncopulmonar de nuestro hospital del San Juan. El doctor Germán Correa, anatomopatólogo de nuestro hospital. El doctor Juan Maturana, que está haciendo su especialidad en medicina interna actualmente en nuestro hospital, él es becado, y que va a ser quien va a guiar el caso clínico. La doctora Paulina Núñez, gastroenteróloga de nuestro hospital. La doctora Patricia Vázquez, infectóloga y jefa del servicio de medicina interna de nuestro hospital. Y por último, yo, que la doctora ya me introdujo, que voy a moderar básicamente y voy a participar con ustedes al final en el ciclo de preguntas. Así que comencemos nomás en favor del tiempo. Empecemos, Juan. Bien, buenas noches a todos. Como me presentó la doctora, yo soy Juan Maturana, soy becado de Medicina Interna del Hospital San Juan, estoy en segundo año, así que vamos a hacer esta presentación de caso clínico. El caso clínico es una mujer de 39 años que no tiene antecedentes mórbidos, tampoco consume fármacos, ni tampoco tiene alergias. Cirugía solamente una neoplastia inguinal del año 2019. En los antecedentes ginecobstétricos, una paciente que tiene 2 gestas, 2 partos, no recordaba su fecha de última regla, tiene pareja estable, como método anticonceptivo ocupa inyección trimestral. Inmunizaciones, está vacunada contra el COVID-19. De antecedentes familiares, tiene un padre que es diabético, hipertenso y tiene un daño hepático crónico secundario a fármacos, y tuvo una tuberculosis pulmonar hace 20 años. Y la madre con antecedentes de cáncer de mama y ovario. De sus hábitos, tabaquismo activo, tiene un índice de paquete de año de 12, y alcohol social, ocasional, y drogas no consume. Del ámbito social,
Ella vive con 2 hermanos, tiene 2 hijos, un cuñado y 2 sobrinos, y es dueña de casa autovalente. Como es una mujer joven con muy poco antecedente, o sea, sin antecedentes mórbidos. Y el cuadro clínico es un cuadro de 12 meses de evolución de dolor abdominal tipo cólico en fosa ilíaca derecha principalmente, que posteriormente se irradia a todo el abdomen. A los 4 meses de iniciado de la sintomatología, inicia diarrea acuosa sin elementos patológicos, sudoración nocturna, náuseas, baja de peso y compromiso del estado general. Ya cuando consultó, ya llevaba 6 meses de esos síntomas. Su ciclo vital, la verdad, estaba normotensa, normocárdica, eupneica, saturando 98 ambiental y afebril. Dentro del examen físico, la paciente, la parte neurológica estaba vigil, orientada, atenta. Era una paciente que estaba enflaquecida, bien hidratada, no tenía lesiones cutáneas, ni tampoco se palpaban adenopatías. Tenía murmullo pulmonar presente, sin ruido agregado, y cardíaco sin hallazgos relevantes. Y en la parte abdominal destacaba un abdomen blando, depresible, sensible a la palpación profunda, en flanco y fosa ilíaca derecha, con ruido de aéreos presentes, sin masas ni visceromegalias. Y extremidades inferiores no tenía edema ni tampoco signos de trombosis venosa profunda. Del laboratorio general, que fue lo primero que se solicitó, destacaba su hemograma con una hemoglobina en 13.7, glóbulos blancos con una leucocitosis de 13.380, con neutrofilia, 73% de polimorfos nucleares, 19% linfocitos sin forma inmadura, una trombocitosis con una plaquetas de 568.000, y que pareciera, cierto, traducir algún evento inflamatorio, además una VHS 55 y una PCR en 63 miligramos por litro. Tenía función renal normal y electrolitos también normales. Dentro del perfil hepático, la verdad es que estaba normal, destacaba así una hipoalbuminemia leve de 3.3 y un INR de 1. Dentro del estudio infeccioso, tiene antígeno a superficie para virhepatitis B negativo, anticuerpo antivirhepatitis C también negativo y VIH también no reactivo. Entonces, acá viene la primera pregunta, ¿ya? La primera pregunta es, ¿cuál le parece que es el diagnóstico de trabajo o diagnóstico sindromático más adecuado para el abordaje de esta paciente? La alternativa A es un síndrome consultivo, la alternativa B es un síndrome diarreico crónico, la alternativa C es abordarlo como una paciente que presenta síntomas B, y la alternativa D es dolor abdominal crónico. O dolor abdominal. Ahí tienen el recuadro para que puedan votar. Vamos a dar algunos segundos más. Y podríamos ver las alternativas. Bien. Quiero hacer participar ahora a la doctora Núñez. Doctora Núñez, ¿qué le parece a usted la respuesta de los participantes? ¿Y cuál cree usted que es la respuesta correcta? Gracias, Juan. Acá vemos que la mayoría votó, un 46% de los participantes, por un síndrome diarreico crónico, y posterior, la segunda alternativa más frecuente fue el síndrome consultivo con un 24%. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico sindromático, un cuadro diarreico crónico. Tenemos a esta paciente que tiene 12 meses de dolor, pero un cuadro de diarrea que sobrepasa los 4 meses. Si bien sabemos que la definición de diarrea crónica, ya con un mes estamos adecuados en su diagnóstico. ¿Ya? Esto es re importante conocer que la diarrea crónica es un cuadro sindromático que dura más de 4 semanas, asociado a posiciones líquidas o semisólidas que van desde un Bristol 5 a 7, que es la escala que conocemos como el Bristol Chart Stools. ¿Ya? Ahí está la definición del tipo 5 a 7, pero lo más importante es conocer las etiologías de la diarrea crónica. ¿Ya? Muchas veces nos va a orientar según la edad o según el tipo de inflamación asociada,
el diagnóstico como tal. Y por eso podemos clasificar que la diarrea sea secundaria a una neoplasia, que haya una inflamación, mala absorción, insuficiencia, considerando insuficiencias pancreáticas, o haya un problema de motilidad que tenga un tránsito intestinal más elevado. La siguiente, por favor. Pero el punto más importante a considerar es que uno tiene que clasificar la diarrea si esto es orgánico o es funcional. ¿Ya? ¿Y cuándo vamos a considerar que es orgánico? Si tiene una baja de peso significativa, si es predominio nocturno o que tenga una duración reciente. Sin embargo, en este hay que considerar que el paciente tiene que consultar al cuadro, por su cuadro clínico asociado. Esta paciente tenía 12 meses de dolor abdominal, más de 8 meses de diarrea, pero nunca había consultado, y si nos damos cuenta en el examen físico había parámetros inflamatorios, una trombocitosis, VHS alta, PCR importante, y también tenía síntomas asociados con compromiso nocturno, que eso nos da un carácter de organicidad. Baja de peso, síntomas como fiebre también están asociados, o síntomas carenciales. ¿Ya? Y un punto importante a considerar en la diarrea de origen orgánico, siempre cuando haya sangre en deposiciones o haya características como esteatorrea, que las deposiciones flotan en el excusado, o que hay un tránsito alto, como cuando uno ve efectos como la lientería, donde se ven trozos de alimentos en similares condiciones a cómo se comieron, también nos hace sospechar. La siguiente. Y es muy importante hacer un estudio acabado de la diarrea crónica. No nos basta hacer como un exámenes generales, sino que también tenemos que descartar algunas etiologías. Dentro del laboratorio general, como fue lo que se hizo en este caso, es contar con un hemograma VHS que nos va a evaluar si hay leucocitosis y trombocitosis, más una VHS elevada. Si hay compromiso secundario a la diarrea, por ejemplo, con insuficiencia o injuria renal, que vamos a ver alteraciones en el nitrógeno ureico, creatinina, y además alteraciones en el electrolitos por hipocalemias. Pruebas hepáticas, niveles de vitamina B12 que nos va a permitir evaluar absorción, y cinética de fierro que nos va a indicar si es que hay una ferropenia asociada. Obviamente, pruebas tiroideas son importantes de establecer porque el hipertiroidismo también puede ser una causa importante de diarrea. En cuanto a la enfermedad celíaca, es importante descartarla, 1% de la población lo puede tener, y acá hay que hacer un chequeo como preventivo. La idea es tener siempre una antitransglutaminasa, y en los casos siempre estar asociado con niveles de inmunoglobulina A, porque sabemos que un porcentaje de ellos puede tener anticuerpos negativos teniendo igual la enfermedad. Si tenemos niveles de inmunoglobulina A bajo, es importante tomar anticuerpos antitransglutaminasa IgG. También es importante descartar el VIH. En caso de positividad, obviamente ampliamos nuestra posibilidad diagnóstica y tenemos que buscar patógenos oportunistas, siempre asociar al examen parasitológico y tener en consideración algunos otros factores de riesgo para tener clostridioides difíciles, como sea el uso de antibióticos en forma previa. En este caso podemos utilizar el film array enteropatógeno o coprocultivo, y en el caso del clostridioides podemos utilizar PCR o toxina IgDH. La siguiente, por favor. Ahora, un punto bien importante es saber cuándo vamos a hacer colonoscopía. Todo paciente mayor a 45 años es lo que habla recientemente las guías americanas. Acá todavía hablamos el valor en punto de 50 años, pero cada vez tenemos que ser un poco más estrictos en cuanto a la edad. Obviamente, si hay sospecha de causa neoplásica o inflamatoria, ahí tenemos que descartar si hay una neoplasia colorectal, si está asociado, por ejemplo, a rectorragia, o en pacientes de más edad, si es que hay sospecha de colitis microscópica, y un punto fundamental también es descartar enfermedades inflamatorias intestinales. Cuando hay valores de calprotectinas altos, mayores a 250, o tenemos un test de hemorragia oculta en deposiciones positivo, tenemos que también asociarlo a esto. Y una cosa importante a considerar es que una colonoscopía siempre es importante en cuadros diarreicos hacer una evaluación de ilion, y siempre en estos casos hacer biopsias escalonadas de ilion y colon en segmentos, por lo menos unos 5 segmentos. La siguiente. Bien. Ahora tenemos otra pregunta respecto al caso, que es: ¿cuál examen considera que debe ser el siguiente en solicitar? 5 alternativas. A, endoscopia digestiva alta. B, colonoscopia. C, un TAC de abdomen y pelvis.
D, resonancia nuclear magnética de abdomen, y E, coprocultivo. Considerando los antecedentes de la paciente, ¿cuál cree que es el examen a solicitar? Están las alternativas para que voten. Bien, veamos las alternativas. Doctor, ¿qué le parece? Me parece bastante adecuado que más del 50%, el 51% para ser exacto, pidió una colonoscopía inicial, y la alternativa que siguió fue el TAC de abdomen y pelvis. ¿Por qué vamos a solicitar una colonoscopía? Es por un cuadro diarreico crónico que parece de origen inflamatorio infeccioso, por lo tanto es importante evaluar bien cómo está ese colon y tener biopsias asociadas. ¿Podemos seguir con la siguiente? Ya. Acá lo que queremos mostrar es un video de la colonoscopía que realizamos. Primero que nada, los segmentos evaluados desde el recto, sigmoides, descendente, transverso, estaban completamente normal. Y acá vamos a hacer una revisión desde el ilion a distal. En el ilion encontramos una lesión ulcerada bastante importante, que es la que se ve hacia superior, con restos hemáticos. Ven una gran cantidad de una úlcera profunda, y después una lesión bastante exofítica, que llama bastante la atención y por el compromiso que tiene. Posterior a eso bajamos hasta el ciego, donde vemos ahí otra úlcera que respeta la austra, que es la que se evalúa completamente cubierta con fibrina, y el resto de la mucosa está completamente normal. La válvula ileocecal también se ve hematosa, y todo ese sector está con unas úlceras que están, si se dan cuenta, respetan la austra en forma completa, y pasado eso ya está completamente normal. Ya ahí estamos viendo una visión nuevamente del ilion y esta región media exofítica que sobresale y protruye desde este lugar. No sé si se dan cuenta que en definitiva son úlceras bastante profundas, cubiertas con fibrina, pero que hay como un compromiso parcelar del colon. La siguiente, Juan. Bien. Ahora con ya más exámenes, ¿cierto? Examen de laboratorio, historia clínica, examen físico y una colonoscopía. ¿Cuál le parece que es el diagnóstico más probable en esta paciente? Alternativa A, un cáncer colorectal. B, una colitis ulcerosa. C, una enfermedad de Crohn. O D, una diarrea crónica de origen infeccioso. Aquí pueden votar. Bien, veamos las alternativas. Doctora. Ya salió un porcentaje bastante importante de enfermedad de Crohn con un 61%, seguido de la colitis ulcerosa con un 28%, y después viene cáncer colorectal en un 9% y una diarrea de origen infeccioso en un 3%. Vamos a hacer un comentario un poco que efectivamente la enfermedad de Crohn sea un compromiso parcelar. Habitualmente hay un compromiso ileocolónico, ya que esto es importante hacer el diagnóstico diferencial. Después la segunda alternativa salió la colitis ulcerosa. Es importante saber que en la colitis ulcerosa siempre el compromiso es de distal a proximal, siempre va a involucrar al recto y se va a extender por el colon, ¿ya? Y es un compromiso continuo, que en este caso no es así. Hay un compromiso solamente a nivel de ilion y desde del ciego,
y sí ya me llamaba mucho la atención cómo estaba el compromiso de las austras en las lesiones ulceradas. Con cáncer colorecto se escapa del diagnóstico, la lesión exofítica que se vio era a nivel de ilion, y en cuanto a diarrea crónica de origen infeccioso, hay unos puntos claves que investigar, son los síntomas B también asociados a la paciente. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, si bien la enfermedad de Crohn es una de las posibilidades, yo orienté el diagnóstico como una diarrea de origen infeccioso por las características de la diarrea que tenía clínicamente y los hallazgos endoscópicos. Perfecto. Como usted dijo, ¿cierto? Además de la colonoscopia y de la visión colonoscópica, es importante tomar histología, ¿ya? Así que a la paciente se le tomaron efectivamente biopsias. Este es el informe de la biopsia. Voy a leer la descripción solamente. Dice: mucosa de intestino delgado, erosionada y ulcerada, con formación de granulomas epiteloideos, algunos de ellos necrotizantes y supurados. Hay inflamación crónica granulomatosa con presencia de células gigantes de tipo Langhans, sin Nielsen positivo. Como nosotros somos becados de medicina interna o internistas y no somos muy fanáticos de la anatomía patológica, invitamos al doctor Correa, que fue el médico que vio las placas, ¿cierto? Que informó la biopsia, para que nos ayude a interpretar un poco el resultado, lo que sale ahí, ¿cierto? Y que además nos muestre las placas de la paciente, ¿ya? Así que, doctor Correa, le doy la palabra. Gracias. Bueno, eso fue lo que se informó en la biopsia. Como concepto importante decir qué es lo que es la inflamación granulomatosa, que es una inflamación, es un tipo de inflamación crónica que está caracterizada por incluir macrófagos, los cuales están activados, usualmente asociados a linfocitos T, que pueden adquirir formas especiales como agruparse y formar células gigantes multinucleadas, y conformar un granuloma. La inflamación granulomatosa no es lo mismo que un granuloma. Hay inflamación granulomatosa sin granulomas, y el granuloma, que es una disposición especial, es un intento del cuerpo, digamos, por contener a este agente agresor que puede tener orígenes distintos, y que genera una perpetuación de la respuesta, de la activación del linfocito, digamos. Y en general se clasifican de dos tipos, que son los granulomas inmunitarios y los granulomas de cuerpo extraño. En general los granulomas de cuerpo extraño se pueden ver asociados a talco, sustancias exógenas, son bien comunes, y los inmunitarios, que son son una amplia gama de tipos de granuloma, digamos. Eso como concepto general. ¿La siguiente? Bueno, esta es la biopsia que recibimos. Lo que están viendo aquí es una mucosa de intestino delgado. Pueden ver eso en los extremos de la imagen. Es una mucosa que tiene una arquitectura distorsionada. Esto no es una histología normal de intestino delgado. Y llama la atención que tiene unas formas circulares, ahí justo en el centro. La siguiente. Aquí hay un aumento mayor en 4-por, y pueden ver unas células rosadas, bueno, un poco difícil de describirlo, me tienen que creer, pero son unas células epiteloideas. Esos son macrófagos que adquieren una forma de citoplasma amplio, eosinófilo, se tienden a agrupar, y en este caso, la formación que están viendo, lo que son puros puntitos de color rosado, son polimorfos nucleares, por lo tanto hay una inflamación supurada en relación a una mucosa de arquitectura distorsionada, completamente ulcerada. La siguiente. Este otro tipo de granuloma, más grande, que está asociado a... El centro tiene un material eosinófilo amorfo, ahí no hay células, y se pueden ver puntitos azules. Esos son detritus celulares. Y la siguiente. Es el mismo granuloma anterior, epiteloideo, con las células, con los polimorfos nucleares neutrófilos. Y la siguiente.
Y este es el granuloma que tenía este material eosinófilo, que es necrosis, es un granuloma necrotizante, y pueden ver, por ahí se ven varios núcleos juntos, que son las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. Hay varios tipos de células multinucleadas, estas son de tipo Langhans, en relación a un granuloma necrotizante, que tiene por alrededor linfocitos. La siguiente. Y, por lo tanto, tenemos, ¿qué es lo que, digamos, se encontraba en la biopsia? Es una inflamación granulomatosa con formación de granulomas que estaban digamos, en etapas distintas, necrotizantes, con presencia de células gigantes, y con la técnica de Ziehl-Neelsen, que cuesta, o sea, pudimos encontrar, no sé si se alcanza a ver bien ahí, pero ven una rayita de color rosada. No sé si la ven. Bueno, eso, ¿se ve? Ya, eso es un Ziehl-Neelsen positivo. Dependiendo del estado inmunitario de los pacientes, a veces uno puede ver muy positivo esto o ser muy focal, en este caso en relación a los macrófagos epiteloideos, pero ahí está, es Ziehl-Neelsen positiva. La siguiente. Entonces, bueno, en este caso la biopsia planteaba ya el diagnóstico de tuberculosis. Y la biopsia apuntaba hacia ese diagnóstico, era compatible con el planteamiento clínico. ¿Por qué? Por la presencia de granulomas que son necrotizantes, que son confluentes, que en general son grandes. Pero el diagnóstico diferencial histológico con enfermedad de Crohn no siempre es tan fácil. En general el Crohn está asociado a granulomas, no son necrotizantes. En las biopsias la verdad es que a veces es difícil verlo. No es tan frecuente ver los granulomas, pero son granulomas más pequeños, no son confluentes y no son necrotizantes. Eso como en general. Así es, muchas gracias, doctor. Ahora una pregunta para el público también. Otra pregunta quizá un poco más difícil, pero sería bueno que lo supiéramos, ¿cierto? Si la visualización de granulomas necrotizantes es un hallazgo patognomónico de tuberculosis. La respuesta, las alternativas son dos nomás. Sí, si creen que sí o creen que no. Esto en la práctica, si es que llega una biopsia que dice cierto granulomas necrotizantes, nosotros tenemos que asumir que el paciente tiene tuberculosis. Doctor, ¿qué opina sobre la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta correcta? Sí, bueno, aquí dice que el 66% dijo que es un hallazgo patognomónico. Bueno, la verdad es que estuvo un poco, sí, 34% que sí son patognomónicos. La verdad es que no es un hallazgo patognomónico. Existen causas de granulomas necrotizantes, hay muchos, que pueden ser infecciosos o no infecciosos. Hay varios agentes para generar diagnósticos diferenciales de granulomas necrotizantes. Obviamente que va a depender del sitio donde uno esté tomando la biopsia, de la epidemiología del lugar donde uno está, pero la Yersinia, por ejemplo, también puede dar granulomas necrotizantes. Bueno, en realidad no es un hallazgo patognomónico. En general, las características del tipo de inflamación y de los tipos de granulomas a uno lo acercan hacia el diagnóstico. Sin embargo, si se fijan en el informe, a pesar de que el Ziehl-Neelsen estaba positivo, yo no informé tuberculosis. Si un colega lo hacía por las características del granuloma, la verdad es que es entendible, pero no es patognomónico, es muy sugerente. Perfecto. Bien, siguiendo entonces con el estudio, como bien había dicho el doctor Correa, la doctora Núñez cuando hizo la colonoscopía ya había sospechado que era una tuberculosis intestinal. Entonces le pidió estudio molecular al tiro, que estuvo al día siguiente, que nos confirmaban, ¿cierto?, el hallazgo
de Mycobacterium tuberculosis por técnica de PCR. ¿Ya? Salió detectado bajo. Después, a los 13 días salió un cultivo MGIT positivo y a los 30 días salió un cultivo COG positivo. Y además tiene, cierto, el estudio de resistencia se vio que era sensible a rifampicina e isoniazida. Aquí me gustaría preguntarle a la doctora Bello un poco, yo sé que lo va a hablar más adelante, pero que nos explique un poquito qué significa el GeneXpert, o qué es lo que es GeneXpert. Bueno, el GeneXpert es una técnica de biología molecular que lo que hace básicamente es leer es como tener montado un laboratorio de biología molecular en pequeños cartridge donde se pone la muestra y se busca específicamente una secuencia de ADN del Mycobacterium tuberculosis que es específico de Mycobacterium tuberculosis y que además contiene el gen RPO B que está asociado con resistencia a rifampicina. Y es súper importante esto porque sabemos que los pacientes que tienen resistencia a rifampicina, hasta un 90% también tienen resistencia a isoniazida, que finalmente es lo que define un paciente como multidrogoresistente. Nosotros siempre el GeneXpert lo obtenemos rápidamente, la lectura es dentro de las primeras 2 horas tenemos el resultado si está positivo. Generalmente si la cantidad es suficiente también nos va a decir si es sensible o no a rifampicina y nosotros el estudio de susceptibilidad para saber la confirmación de si es sensible o no a isoniazida y rifampicina que lo entrega el ISP, eso ya es posterior, por lo menos un mes después, entonces es súper importante por lo tanto el GeneXpert como diagnóstico y también para saber resistencia. Perfecto, perfecto. O sea, ya aquí con una biopsia compatible, ¿cierto? Y con un GeneXpert que está positivo, es definitivo el diagnóstico, ¿cierto? De una tuberculosis intestinal. Sí, es definitivo el diagnóstico. Sí. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos el diagnóstico de tuberculosis intestinal, ¿qué examen debemos solicitar? A. Baciloscopía en deposiciones. B. Baciloscopía de expectoración. C. Radiografía de tórax AP y lateral. D. TAC de tórax. O E. No necesitamos ningún examen más, con los exámenes que tenemos es suficiente. Ahí está la pregunta, pueden votar. Bien, veamos las alternativas. La respuesta más votada fue un TAC de tórax, con un 38%, seguido en iguales partes de baciloscopía de expectoración y radiografía de tórax AP y lateral, con un 24%. Luego viene con los exámenes que tenemos es suficiente, con un 12%, y un 2% solicitaría una baciloscopía en deposiciones. Hubo como una importante dispersión en las respuestas. Bueno, baciloscopías en deposiciones no hacemos, así que esa definitivamente no es correcta. Baciloscopía de expectoración podría haber sido una respuesta correcta, pero hay que recordar que en general nosotros hacemos baciloscopía de expectoración a todos los pacientes si tienen síntomas respiratorios. Y hay que recordar que esta paciente en la historia clínica no tenía ningún síntoma respiratorio. Nosotros antes de que empezara la pandemia, muchas veces cuando tenían síntomas respiratorios y no tenían expectoración, les hacíamos un estudio de expectoración inducida, y lo podíamos inducir de distintas formas, con ejercicio, con nebulizaciones con suero fisiológico, o con, por ejemplo, salbutamol. Pero desde que estamos en pandemia, las nebulizaciones y estos estudios de expectoración inducida los suspendimos por el alto riesgo de contagio en caso de que el paciente tenga coronavirus. Así que no lo estamos haciendo y en realidad la baciloscopía de expectoración en un paciente que no está sintomático respiratorio no tiene sentido porque no va a expectorar. Luego de eso,
el TAC de tórax, que fue el más votado, siempre tenemos que recordar que nosotros tenemos una herramienta que es mucho más simple, que es mucho más accesible, que es la radiografía de tórax, y que todos nosotros deberíamos estar en tener todas las herramientas para poder discernir si una radiografía de tórax es normal o no, y en general con una radiografía de tórax podría bastar en esta paciente para definir si hay compromiso pulmonar o no. Además, un TAC de tórax también hay que recordar que tiene mucha más radiación para una paciente que una radiografía de tórax. Es una paciente joven, finalmente la radiación va siendo acumulativa, entonces no hay que sobreutilizar los recursos y también eventualmente generar daño en un paciente. Pues, así que con una radiografía de tórax en esta paciente sería suficiente, y esa es la respuesta correcta para definir compromiso pulmonar. Entonces, la siguiente. Y ahí tenemos la radiografía de tórax de esta paciente. La próxima, y creo que tenemos una pregunta. Bueno, esto hay que recordarlo. Siempre, en todo paciente que tiene una tuberculosis extrapulmonar, tenemos que pedirle una vaciloscopía de expectoración si tiene síntomas respiratorios y radiografía de tórax apilateral, porque lo que nos importa mucho epidemiológicamente es definir si el paciente tiene compromiso pulmonar, porque lo que tenemos que recordar es que esas son las formas que contagian y que mantienen activa y diseminando la enfermedad. Entonces, por eso es súper importante a todo paciente radiografía de tórax siempre. La próxima. Y con esa radiografía de tórax, dale tú, Juan. Así es, esa es la radiografía de tórax, la de la paciente, ¿cierto? Solamente puse la anteroposterior. ¿Qué les parece la radiografía? ¿Les parece que una radiografía normal, alternativa A? La B es una radiografía alterada. La C es no sé lo que tiene, me pongo a llorar y llamo al radiólogo. La D es que me parece mal tomada y que debe repetirse. O la E es que insisto en que no es necesario tomar una radiografía. Así que, por favor, pueden votar. Esta es rapidita, yo creo, así que podemos ver las alternativas. Ya, Bien, a un 79% le parece alterada la radiografía, doctora. Sí, que... perfecto. Está bien, claramente está alterada. Siempre es una buena alternativa llamar al radiólogo, pero efectivamente es una radiografía que lo que más se ve es esta opacidad que tiene apical derecha, ¿cierto? Que está indicada por la fleta. Siguiente. Así es. Bien, ahora ya vimos, ¿cierto?, que la paciente tiene una tuberculosis intestinal, vimos que tiene algo en la radiografía, apical derecho. ¿Y qué cree que hay que hacer ahora? ¿Ya? Nada más, suficiente con la radiografía. ¿Ya? Alternativa A. La alternativa B, insisto en la vaciloscopía de expectoración, puedo solicitar esputo inducido. C, debe realizarse una fibrobroncoscopía para hacer un lavado bronquialveolar para poder descartar la tuberculosis pulmonar. D, un TAC de tórax sin contraste. O E, un TAC de tórax con contraste. Vamos a ver qué piensa el público. Bien, podemos ver las alternativas. Un 38%, doctora, cree que debería realizarse una fibroscopía para hacer un lavado a esta paciente. ¿Ya? Un 25% insiste en la vaciloscopía de expectoración, cree que es importante y se solicitaría un esputo inducido en este caso. Y un 14% repartido cree que un TAC de tórax sin contraste, y otro porcentaje del 14% cree que es suficiente, que ya le pedimos muchas cosas a la paciente y que no es necesario nada más. Y un 9% cree que un TAC de tórax debe ser con contraste. Demos la siguiente, yo creo. Bueno, a ver, por un lado hay que tener varias cosas aquí en consideración. La tuberculosis ya la tenemos confirmada
y con la pandemia de coronavirus es riesgoso inducir expectoración como les había dicho antes, así que no lo estamos haciendo. La fibrobroncoscopía no nos va a aportar nada nuevo porque la paciente ya está confirmada con una tuberculosis intestinal, ya tenemos el GeneXpro positivo, además sabemos que es sensible a rifampicina, entonces, y tenemos este compromiso pulmonar que además nos dice que tiene una tuberculosis pulmonar, pero no necesitamos confirmar la tuberculosis porque ya la tenemos confirmada y tenemos el GeneXpro positivo. Pero sí el TAC de tórax nos va a aportar en conocer cuál es la extensión de la enfermedad y para poder hacer seguimiento, porque muchos de estos pacientes que tienen estas opacidades pueden tener después secuelas como bronquiectasia o pueden hacer hemoptisis, entonces necesitamos saber cuál es el nivel de compromiso y para poder después ver cómo va a quedar la paciente y las complicaciones que puede tener y ofrecerle algún tratamiento de esas complicaciones. Y cuando nosotros necesitamos ver parénquima, en general no necesitamos contraste en el escáner, basta solamente con un TAC de tórax sin contraste. En general el contraste en el TAC de tórax nos sirve para ver adenopatías y ver bien la pleura si está engrosada, pero en esta paciente no se justifica, así que la respuesta correcta sería un TAC de tórax sin contraste. Perfecto. Acá tenemos el TAC de tórax de la paciente. Bueno, después la doctora Villa nos va a ayudar en la descripción. Vamos a repetirlo también una vez más para que se pueda ver mejor, que está un poquito rápido. Bueno, lo que pueden ver en el escáner de tórax es que a nivel apical, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se observan opacidades y también estas opacidades tienen bronquios un poco más dilatados. Entonces en este momento uno no puede decir que tenga bronquiectasia, que es una dilatación de los bronquios que es persistente en el tiempo, pero uno sí puede decir que tiene bronquiolectasias, que son bronquios dilatados y que tenemos que ir viendo evolutivamente cómo van, qué compromiso pulmonar puede quedar la paciente. Una bronquiectasia significa una dilatación de los bronquios que es persistente en el tiempo y que puede tener múltiples causas, y dentro de esas la tuberculosis en nuestro medio, en Chile, es una de las más frecuentes. Entonces tenemos compromiso apical bilateral y eso además nos marca algo, ahí están las imágenes para que los puedan ver un poquitito mejor. Siguiente. El tener este compromiso que es bilateral, tanto a derecha como a izquierda, nos marca que la paciente además tiene una tuberculosis pulmonar extensa. Y eso también nos cambia el tiempo de tratamiento, que en general no son los 6 meses habituales, sino que uno debería hacer las fases de continuación más prolongadas y tener un tratamiento por lo menos de 9 meses para poder disminuir el riesgo de recaída en esta paciente. Siguiente. Entonces eso básicamente, y vemos harto compromiso pulmonar en realidad, y vemos estos bronquios que están dilatados. Siguiente. Y más hacia abajo uno ve parénquima normal. Siguiente. 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 Listo. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito de tuberculosis, ¿cierto? Y para introducir el tema, esta pregunta es importante y es la siguiente, ¿cierto? Respecto a la tuberculosis, ¿cuál de las siguientes alternativas es cierta? A, es una enfermedad muy infrecuente en la actualidad. B, Chile es un país de baja incidencia. C, el principal grupo de riesgo son los pacientes viviendo con VIH. D, la pesquisa se mantiene alta pese a la pandemia de COVID-19. Y E, aún existe y es frecuente. ¿Cuál es la alternativa que creen correcta? Bien, veamos las alternativas. Y un 76% cree que la tuberculosis aún existe y que es frecuente en nuestro país. Y es la más votada por lejos. Doctora, ¿qué cree usted? Estoy de acuerdo. Pongamos la siguiente. Y qué bueno que todavía crean que existe. Bueno, sabemos que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que mayor número de muertes genera a nivel mundial.
En Chile la tasa de tuberculosis en todas sus formas tuvo la cifra más baja en el 2014, que fue de 12 por 100.000 habitantes, pero nunca ha alcanzado un nivel de menor de 10 por 100.000 habitantes, que define que es un país con baja incidencia de tuberculosis. Siguiente. Y de hecho podemos ir viendo que después del 2014 hubo un aumento en la incidencia de tuberculosis. La próxima. Bueno, además lo otro que es súper importante es recalcar que en Chile el 80% de las tuberculosis son pulmonares y un 20% son extrapulmonares. Y en general sobre el 95% de las tuberculosis pulmonares son confirmadas bacteriológicamente. Eso significa que son casos que se mantienen activos en la comunidad y que son los casos que van contagiando a más pacientes. Entonces no hay que pensar en la tuberculosis como un problema del pasado, sino que lamentablemente es algo que nos va a acompañar probablemente por un largo tiempo, tal vez para siempre. Y esa es la gran importancia de las formas pulmonares, que son las que mantienen y van contagiando la enfermedad en la comunidad, y que son las que tenemos que pesquisar con mayor importancia. Siguiente. Y bueno, esta diapositiva es para recalcar los distintos grupos de riesgo. Efectivamente, los pacientes viviendo con VIH es un grupo de riesgo, pero no debemos olvidar grupos de riesgo tan importantes como los adultos mayores, que muchas veces tienen tos crónica y no se estudian mayormente, los extranjeros que principalmente de países de alta endemia, como podría ser, por ejemplo, Perú o Haití. El alcoholismo, la drogadicción, la diabetes, situación de calle, algún otro tipo de inmunosupresión, y el personal de salud, que son todos grupos de riesgo, donde además uno debería focalizar la pesquisa. Siguiente. Bien, justo hablando de la pesquisa, ¿con qué es que debemos realizar la pesquisa de tuberculosis actualmente? Debe ser con una radiografía de tórax, B, con una vaciloscopía, C, con GeneXpert, D, con cultivo de Koch o MGIT según el laboratorio, o E, con biopsia. Entonces, un paciente que se sospecha de que puede tener tuberculosis, o un paciente que lleva más de 15 días con tos con expectoración, ¿cierto? La OMS lo define como caso sospechoso. ¿En qué paciente, con qué, digamos, hacemos el diagnóstico con la pesquisa? Bien, veamos las alternativas. Un 79%, pero casi el 80% cree que una vaciloscopía es lo que se debe hacer, y un 9-8% se reparte entre GeneXpert y radiografía de tórax. Ya, pongamos la siguiente. Bueno, esta es una pregunta que quisimos incluir porque es algo que está cambiando y que va a cambiar en las normas. De hecho, desde enero de este año, lo que se preconiza es que los pacientes que están con síntomas respiratorios, uno debería realizarle GeneXpert. La vaciloscopía va a empezar a quedar en el pasado, se va a seguir haciendo, pero para casos especiales, donde además del GeneXpert se va a asociar la vaciloscopía, pero todos los laboratorios en Chile deberían contar con GeneXpert, porque es una tecnología que es más rápida, porque además detecta resistencia a rifampicina, y porque además no requiere personal tan especializado como el que requiere las vaciloscopías. Así que la idea es que de ahora en adelante el diagnóstico de tuberculosis va a ser principalmente por GeneXpert. Y si uno empieza a comparar, por ejemplo, el GeneXpert Ultra, que es el que contamos nosotros en el Hospital San Juan de Dios y que probablemente muchos de sus hospitales también lo tengan, tiene una sensibilidad diagnóstica que es tan alta como un 95% más, que lo hace prácticamente comparable a un cultivo, que se puede demorar, por ejemplo, el MGIT, que es en medio líquido, hasta 42 días, y el de Koch, que es en medio sólido, entre 30 o 60 días. Entonces, el aporte del GeneXpert en realidad es súper importante para el diagnóstico, y por la rapidez, y porque además nos da resistencia a rifampicina y nos hace modificar el tratamiento a un esquema distinto. Entonces, de ahora en adelante, desde este año, la idea es que van a salir nuevas normas que van a decir que el diagnóstico se tiene que hacer por GeneXpert. Siguiente.
Y bueno, esos son como los últimos que ha salido, que era lo que yo les estaba contando, que efectivamente ahora en adelante la idea es que el diagnóstico sea principalmente por GeneXpert. Siguiente. Bien. Algo comentó la doctora también, ¿cierto? Pero es importante recalcarlo. ¿Cómo se define o qué es lo que es una tuberculosis multidroga resistente? ¿Ya? La alternativa A es un bacilo resistente a rifampicina, B, resistente a isoniazida, C, resistente a rifampicina e isoniazida, D, resistente a rifampicina, isoniazida y a una quinolona, o E, cuando es resistente a todos los antituberculosos disponibles. Así que pueden votar cuál creen que es la alternativa correcta. Bien, veamos las respuestas. Bien, un 72% cree que es un Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto?, resistente a rifampicina y isoniazida. Y en este Bueno. contexto, doctora, le quería preguntar, ¿cuál es la importancia que tiene la rifampicina? ¿Por qué los broncopulmonares para el tratamiento de la tuberculosis le dan tanta importancia, y la rifampicina y la isoniazida también, pero en especial a la rifampicina? Sí, bueno, la respuesta correcta es lo que respondieron la mayoría, que MDR es resistente a rifampicina y isoniazida, y la importancia justamente de la rifampicina es que es un medicamento esterilizante, además de ser, de matar rápidamente al Mycobacterium tuberculosis, también es esterilizante, por lo tanto, mantiene su actividad durante todo el resto del tratamiento. Entonces, es ideal tratar de no perder el medicamento. La rifampicina en realidad es tan importante como la isoniazida, incluso un poquitito más, en cuanto a la efectividad del tratamiento. Perfecto. Sí. Es bactericida y esterilizante. Exacto, bactericida y esterilizante, que eso es como una propiedad que es de la rifampicina. ¿Y qué ha pasado, doctora, con la pesquisa de tuberculosis en COVID, que es un tema súper importante, ¿cierto?, y relevante en estos tiempos? Bueno, eso es súper importante recalcarlo y lo hemos nosotros conversado harto en el San Juan, en las distintas reuniones que nosotros tenemos en medicina. Y lamentablemente con el tema del coronavirus, las pesquisas de tuberculosis han disminuido en forma muy importante. Ha habido una caída de alrededor de un 70% en la pesquisa de tuberculosis pulmonar, tanto de vaciloscopías como de GeneXpert. Y lamentablemente los pacientes no es que no tengan tuberculosis, sino que no se está sospechando. Entonces los pacientes se les han hecho, muchas veces tienen síntomas respiratorios y llegan con 5 PCRs de COVID negativo, pero llenos de cavernas, entonces nos están llegando pacientes mucho más tardíamente, mucho más graves porque no se ha sospechado la tuberculosis. Perfecto. Y bueno, y esto, perdón, no es solamente a nivel de nuestro hospital, es una realidad nacional. Lo estuvimos conversando con la gente del laboratorio de Koch y esto es algo generalizado en todo Chile. O sea, lamentablemente la pesquisa de tuberculosis ha bajado en forma muy importante desde que partió la pandemia, porque no se está sospechando y eso está haciendo que las formas de tuberculosis, los pacientes lleguen mucho más graves y estamos teniendo una mortalidad importante por tuberculosis. Perfecto. Y esta es ya la última pregunta. ¿Ya? ¿Cuál es el esquema de tratamiento de tuberculosis sensible en la actualidad? No sé cómo leer esto, pero la alternativa A sería 2-HRZE con 4-H3R3, B, 2-HRZE con 7-H3R3, C, 4-HRZE con 2-HR, o D, 2-HRZE con 4-HR, o la E, ¿qué significan estos números y letras? Pueden votar ahí por su alternativa correcta. Y vamos a dar unos segundos más para que puedan pensar. Bien, vamos a ver la alternativa. Y un 41%, doctora, cree que se debe tratar con
4 meses de isoniazida, rifampicina, piricinamida y etambutol, con 2 meses de isoniazida, rifampicina. Un 17% cree que son 2 meses de isoniazida, rifampicina, piricinamida y etambutol, con 4 meses de tratamiento trisemanal con isoniazida y rifampicina. Y un 13% solamente cree que son 2 meses de isoniazida, rifampicina, piricinamida y etambutol, con 4 meses de isoniazida y rifampicina. Bueno, la mayoría se equivocó. Pongamos la siguiente. Bueno, antiguamente, hace unos meses atrás nomás, el tratamiento era 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y luego 4 meses de terapia trisemanal con isoniazida y rifampicina. Pero a partir de este año se tomó la decisión de que ya no, la fase de continuación no iba a ser intermitente, no iba a ser lunes, miércoles y viernes, sino que iba a ser de lunes a viernes todos los días. Entonces, por lo tanto, los pacientes iban a completar 50 dosis en una fase de inicio con estas primeras, con las 4 drogas, y luego iban a ir a una fase de continuación que era por 4 meses, pero que en total iban a ser 80 dosis. Así que se aumenta la cantidad de dosis. Perfecto, perfecto. Y terminando y concluyendo con el caso, esta es nuestra paciente, no es nuestra paciente, pero supongamos que nuestra paciente, ¿cierto? La paciente se encuentra actualmente asintomática, sin síntomas gastrointestinales, y recientemente comenzó su fase de tratamiento de continuación, ¿ya? Y como comentaba la doctora, estos serían 7 meses en este caso, ¿cierto? Por el compromiso extenso de isoniazida con rifampicina. Claro, por el compromiso pulmonar extenso. Tiene que Así tener una es. fase de continuación más prolongada. Exacto. Y bueno, ha estado súper bien la paciente, está subiendo de peso, ya está sin diarrea, está en muy buenas condiciones generales, así que muy contenta con su diagnóstico y con su tratamiento. Ya, Así bien. es, así que muchas gracias a todos por escuchar y por participar del caso. Súper. Fue un entretenido caso que, como ya ustedes vieron, se inicia a través de un cuadro de Rayco y finalmente hay un sorpresivo diagnóstico infeccioso que inicialmente no nos parecía a priori como la alternativa más probable a muchos de nosotros. Sin embargo, bueno, refrescar estos conocimientos, actualizar los manejos, las técnicas diagnósticas y los controles y seguimiento para precisamente poder orientarse, tal como lo hizo desde un inicio la doctora Núñez cuando le llegó por primera vez la paciente con el cuadro de Rayco crónico, sospechar las etiologías infecciosas, sobre todo como la tuberculosis en un país como el nuestro, que es endémico, que tiene una alta casuística, que como la mayoría de ustedes afortunadamente percibe que es un diagnóstico frecuente, pero que lamentablemente está subdiagnosticado en todos los casos, en casi todas nuestras instituciones y sobre todo en la atención primaria, que es donde se puede hacer pesquisa masiva a muchos pacientes. Así que ahora vamos a abrir el conversatorio, opción de que hagan preguntas. Hay algunas preguntas ya que ustedes han dejado en su chat. Entre algunos tópicos que ya se han repetido, de preguntas de varios, sigue generando polémica el tema de la vaciloscopía de expectoración como base del diagnóstico y también lo que consultan varios en el control, en el seguimiento, ya que está como el cambio de este paradigma de orientarnos hacia el GeneXpert como técnica prioritaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el seguimiento una vez que se hace el diagnóstico? ¿Al cuánto tiempo debiéramos ir a buscarlo, por ejemplo? Y si es que fuese necesario insistir o de qué manera hacer el diagnóstico pulmonar más allá de la imagen en esta paciente para poder asumir como el compromiso pulmonar, que finalmente es lo que nos interesa desde el punto de vista epidemiológico para el control de la infección. No sé si doctora Bello quiere partir con eso. Mira, en relación al tema
epidemiológico, si la paciente está sin síntomas respiratorios, no está expectorando, la paciente no contagia. Entonces, en realidad no tiene un sentido lógico ir a someter a la paciente a más riesgos. Una broncoscopía no es un examen que sea inocuo. Nosotros hacemos el examen bajo sedación y nosotros normalmente lo hacemos en un box que está preparado para eso, pero la sedación la damos nosotros con oxígeno por naricera, pero los pacientes generalmente desaturan. Entonces hay que recordar que es un examen que no es inocuo, que en esta paciente ya está confirmado el diagnóstico, no tiene sentido. Y la paciente no está expectorando, entonces en realidad tampoco tiene la capacidad de contagiar a su familia. Eso es por un lado. Entonces, bueno, y además decir que la broncoscopía es un examen que tiene mortalidad, pues 1 en 3.000 pacientes fallecen durante la broncoscopía, entonces no es como llegar y se lo hacemos a todo el mundo. En general nosotros hacemos muchas, hacemos 2 a 3 diarias, pero no es a todos los pacientes tampoco. Y en relación a el otro tema que es muy importante, yo lo que me refería es que el GeneXpert es el examen que va a ser diagnóstico y que vamos a priorizar como diagnóstico, pero el GeneXpert no es el examen que se usa para seguimiento. Los pacientes con tuberculosis pulmonares, el seguimiento de la tuberculosis va a seguir siendo por vaciloscopía, porque hay que recordar que el GeneXpert lo que nos muestra es trozos de ADN y eso puede mantenerse positivo durante todo el tratamiento. Entonces el seguimiento de los pacientes con tuberculosis pulmonar confirmada va a ser con vaciloscopía mensual, igual que siempre, más el cultivo de esa vaciloscopía que ahora se está priorizando el MGIT, que es más rápido y es más sensible, y eso también es mensual hasta el término del tratamiento. Así que eso se mantiene igual. Lo que pasa es que lo que cambia es el diagnóstico para tratar de hacerlo más rápido y además tener al tiro la susceptibilidad a la rifampicina. Perfecto. Hay otro tema que también se ha repetido en un par de preguntas y que tiene que ver con el diagnóstico diferencial de una neoplasia de base, dado la baja de peso, el síndrome consuntivo en esta paciente, y que pudiese haber sido concomitante con lo infeccioso. O sea, digamos, no es excluyente. Podría perfectamente esta paciente haber tenido una TBC reactivada en caso de que hubiese tenido otra enfermedad de base como una neoplasia o qué sé yo. Tal vez aquí, doctora Vázquez, tal vez sería interesante ahí poder hacer la comparación o el análisis, si es que en este caso hubiese sido necesario haber ido en una búsqueda activa, por ejemplo, con una neoplasia o con otro tipo de inmunosupresión, tal vez asociado a este caso, pensando en que si bien la paciente tenía tuberculosis y se pudo comprobar, habían otros diagnósticos de exclusión que pudiesen haber sido concomitantes a este caso. No sé qué le parece. Con respecto, gracias Sol, muy bonito el caso, lo encuentro muy didáctico. Igual, sí, esa duda apareció acá en el chat, la verdad que para lo que sea diagnóstico como de neoplasia pulmonar, es mejor que opine igual la doctora Bello, pero uno tiende a buscar alguna inmunodepresión en realidad, cuando ve una persona que no tiene como los factores típicos de riesgo para tener una tuberculosis, como algo que previamente hubiera tenido VIH o que tuviera tenido una neoplasia en quimioterapia, etcétera, etcétera, o diabético. Pero la verdad es que han sido bastante infructuosos cuando buscamos alguna inmunodepresión asociada en la tuberculosis. No sé lo que piensas tú, Angélica, pero la tuberculosis se puede dar en realidad, hay factores como alcoholismo, sí que son importantes, personas viviendo en situación de calle, obviamente, pero no hay que olvidar que la tuberculosis le puede dar a cualquiera, sin que necesariamente tenga una inmunodepresión. Yo creo que eso también lo tenemos que considerar. Tenemos gente, esta es una persona joven, aparentemente bien alimentada, que no tenía otro factor de riesgo. Por lo tanto, también tenemos que pensar en este tipo de pacientes en la tuberculosis. No se olviden que esto era la peste blanca, que era de lo más aristocrático tener tuberculosis. O sea,
esta fue una patología muy romántica. Le decían el mal de los poetas. Las hermanas Brontë murieron de tuberculosis, Keats murió de tuberculosis, Schiller murió de tuberculosis, Chopin murió de tuberculosis. O sea, morir de tuberculosis era lejos lo más top que te podía pasar. Realmente todavía debe haber gente súper top que tiene tuberculosis, por lo tanto, ¿ya? Yo creo que eso es lo que tenemos que recordar. Ahora, eso también fue un poco para fondear en esa época un poco las condiciones sociales en que vivían las personas. Pero me gustaría que no nos olvidáramos de esa parte romántica de la Dama de las Camelias y de la Traviata. Bueno, efectivamente, como dice la doctora Vázquez, nosotros tenemos en control a médicos, por ejemplo, en el hospital, que no tienen factores de riesgo y que, por ejemplo, se ha hecho el diagnóstico por biopsias de ganglios que pensaron que eran linfomas y finalmente era una tuberculosis y han respondido bien al tratamiento. En relación a buscar una neoplasia pulmonar, es complejo porque lo que tienen que pensar es que, por ejemplo, ¿cómo podríamos buscar una neoplasia en esta paciente? En general, uno con una biopsia por broncoscopía es súper difícil llegar a estas lesiones tan apicales, entonces probablemente la biopsia va a ser súper insuficiente, y como les puede comentar probablemente Germán también. Y el otro método orientador para nosotros para pensar en que hay una neoplasia podría ser el PET, pero lamentablemente el PET, que marca cada vez que hay mayor actividad metabólica en alguna parte del cuerpo, marca igual en una neoplasia como en una tuberculosis, entonces no nos sirve para hacer un diagnóstico diferencial en esta paciente, y lo que más nos ayuda es el seguimiento. Ustedes tienen que recordar que nosotros seguimos a nuestros pacientes, no hacemos el diagnóstico y los dejamos ahí a la deriva. Nosotros en Bronco debemos controlarlos mensualmente, y también lo mismo en atención primaria, y lo que uno se fija, aparte de que no hayan reacciones adversas, que eso obviamente no lo alcanzamos a ver por tiempos, que es una de las cosas que es súper importante, también tenemos que ir evaluando cómo el paciente va mejorando clínicamente. Entonces una de las cosas que nos fijamos siempre es el peso. Siempre el peso se empieza a estabilizar o empieza a aumentar a medida que vamos tratando la tuberculosis. Si tienen anemia, en general la anemia se va recuperando rápidamente, y por ejemplo en esta paciente la albúmina también se debería empezar a recuperar también en forma rápida. Y lo otro es que clínicamente los pacientes se empiezan a sentir mejor. Entonces son cosas que nosotros controlamos en todo, valga la redundancia, en todos los controles nosotros vamos viendo que el paciente clínicamente está mejor, y también hacemos seguimiento de imágenes. O sea, esta paciente probablemente a los 3 meses yo le voy a hacer un escáner para ir viendo cómo están las lesiones pulmonares y si va a quedar con alguna secuela, porque eventualmente si esta paciente hiciera bronquiectasias, por ejemplo, en lóbulos superiores y fueran algo bien localizado, tiene el riesgo a futuro de hacer infecciones pulmonares recurrentes en las bronquiectasias. Entonces también es una paciente que, siendo tan joven, tenemos que impedir que eso pase y eventualmente mandar la cirugía de tórax de repente para hacer una segmentectomía o una lobectomía, ya para evitar infecciones a futuro. Entonces, más que nada, el seguimiento clínico es el que nos sirve mucho en esta paciente. Perfecto. Otra consulta que también ha aparecido en al menos 2 preguntas tiene que ver con las muestras que son más adecuadas para el estudio con GeneXpert. Que ahí sería bueno que la doctora Bello y tal vez el doctor Correa nos hablaran cuáles son los tipos ideales y cuáles tienen mejores sensibilidad. Antes de que Angélica hable, yo quería dejar, o sea, porque aquí me imagino que hay gente que está en varias partes, no solamente en Santiago, que sepan que las muestras que están en tacos de parafina, que finalmente es lo que nosotros, en lo que transformamos las muestras, es un buen material que queda además archivado por mucho tiempo. Ustedes tienen ahí un material, si es que por algún motivo se les olvidó tomar una muestra fresca, digamos, se les pasó y se arrepintieron, pero tomaron biopsia, pueden ir incluso a los archivos, la muestra está. Entonces, el material en formalina fijado y guardado en tacos de parafina es un material en el cual se le puede hacer PCR por muchos motivos. Si están buscando neoplasia,
si están buscando en este caso algún agente como la micobacteria, es posible realizarlo, eso es súper importante. En relación a esto, obviamente va a depender también de los kits, qué es lo que quieran hacer. Probablemente en el caso de GeneXpert cae un poco la sensibilidad, pero se hace recuperación antigénica. El material fijado en parafina es un material donde está el material ahí, está el material genético, están los receptores si uno los quiere ir a buscar. En caso de que en algún lugar, no sé, no lo tengan disponible, y en relación a este caso, hay otras técnicas que se pueden ocupar, la inmunistoquímica, hay inmunistoquímica para ir a buscar las micobacterias. Entonces, que sepan de que el material fijado en formalina es útil, digamos. Y yo sé también que se puede hacer GeneXpert en esto. Cae la sensibilidad y no sé, Angélica, yo creo que puede, pero es posible, digamos, eso quería Sí, decir. sí, es posible, pero claro, es mucho menos sensible y en realidad lo único que uno ya no podría obtener de esta muestra que está fijada en formalina es el cultivo. Es lo único que uno siempre les dice que por favor tomen una muestra para cultivo porque es lo único que ya no nos va a servir después en la biopsia. Cuando uno piensa en GeneXpert, ¿dónde es más sensible? En general es muy sensible para todo lo que es expectoración, pero nosotros acá vemos que incluso de tejido intestinal, que no es una tuberculosis frecuente, o sea, de hecho yo creo que es la primera que veo, yo tampoco tengo tanta experiencia, pero de verdad no es de las más frecuentes. Y el otro líquido que es muy sensible al GeneXpert es el líquido cefalorraquídeo. Entonces esos son como los que uno, o sea, uno lo tiene que pedir en todas partes, porque a veces igual nos va a ayudar en otros escenarios, en pleura, por ejemplo, pero ahí claramente es mucho menos sensible. Paulina, a lo mejor nos puedes contar más sobre tuberculosis intestinal. Bueno, habitualmente también es un diagnóstico de descarte. Es importante saber que el compromiso de la tuberculosis intestinal habitualmente es iliocolónica de colon de ciego, iliocecal, y puede estar asociado a este abdomen en ajedrez que es conocido como en la cosa clínica. Es poco habitual, pero cuando está hay que estar atentos a eso. En cuanto a la colonoscopía, es muy poco frecuente encontrar una tuberculosis intestinal y es por eso que se grabó este video. O sea, fue además que tuvimos la posibilidad de hacer la grabación de este video porque era bien patognomónico la ubicación que tenía y el tipo de úlceras que presentaba el caso. En el momento de la presentación no pude ser tan categórica en demostrar cómo era el compromiso de las úlceras, porque si no iba a perder la gracia de todo el seguimiento del caso. Pero en definitiva, la sospecha diagnóstica fue la colonoscopía por el tipo de úlceras que respetaba las austras, compromiso difuso. Habitualmente en enfermedad de Crohn, que es el diagnóstico diferencial, tanto en endoscopía como en histología, hay un compromiso más severo, profundo, y que pueden ser las úlceras habitualmente como más longitudinales, no respetan tanto este patrón de austras. Por lo tanto, eso fue lo que nos hizo la sospecha diagnóstica. Y para tomarlo la muestra para GeneXpert, lo único que hacemos es una muestra habitual con una pinza de endoscopía y en vez de mandarla en la formación para anatomía patológica, lo utilizamos con suero fisiológico y lo mandamos directamente al laboratorio de tuberculosis. Perfecto. Hay otra consulta para el doctor Correa y que tiene que ver con la tinción de Ziehl-Neelsen, si es que es patognomónica para tuberculosis. No, el Ziehl-Neelsen no es patognomónico. La verdad es que la histoquímica, bueno, primero el Ziehl-Neelsen es una técnica de baja sensibilidad. Y la verdad es que yo no sé si recuerdan la imagen, pero hay casos donde es bastante fácil verlo, pero otras donde en realidad uno puede estar en la biopsia pegado mucho rato mirándola con tranquilidad. A veces es necesario en el microscopio de luz poner el máximo aumento, que es de 100, y poner aceite, que es lo que uno llama inmersión, y digamos, es laborioso. Ahora, la biopsia, la verdad es que el tipo de granulomas que tenía es súper, o sea, lo primero que hay que descartar era la tuberculosis. Sin embargo, y era algo que conversé
fácilmente podría haber salido sin Nielsen negativo, pero granulomas necrotizantes de esas características tienen que ir a confirmarlo con la técnica. Ahora, ¿qué pasa si no tienen el PCR para confirmarlo y el Nielsen está negativo? Solamente con el tipo de granulomas, y si que tiene clínica compatible, obviamente, eso es tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Respecto a la histoquímica, el Nielsen puede marcar muchas cosas, pero es de baja sensibilidad. Eso. Yo quería agregar algo que se me pasó decirlo antes. Que, por ejemplo, si esta paciente hubiera tenido esta biopsia positiva con granulomas caseificantes y es un cuadro muy compatible, pero hubiera tenido un GeneXpert negativo, yo creo que de todas maneras le hubiera hecho una fibrobroncoscopía. Con la idea de, uno, confirmar el diagnóstico, pero sobre todo porque necesitamos evaluar si es resistente o no a rifampicina. Entonces yo, en ese caso, o sea, si no hubiera tenido la sensibilidad clara de la tuberculosis intestinal, le hubiera hecho, y con estas lesiones pulmonares, apicales, hubiera hecho una broncoscopía para lavado directamente en la lesión para poder obtener el GeneXpert y poder saber si es o no susceptible a rifampicina, porque eso nos cambia el manejo en cuanto a tratamiento antibiótico, es solamente por eso, ya, o sea, principalmente para ver qué le dejo, porque hay que recordar que acá en Chile, si bien es cierto, la tuberculosis multidrogo resistente es algo infrecuente, lo estamos viendo cada vez más frecuente, entre un 3 a 5%. Y también es importante tener claridad en eso, o sea, si uno tiene las herramientas que nosotros en Bronco, en el San Juan las tenemos y tenemos la disponibilidad para hacer broncoscopías, nosotros probablemente le hemos hecho una broncoscopía para tener la susceptibilidad a rifampicina. Doctora Núñez, que levantó la mano. Sí, otra cosa importante de considerar que si encontramos granuloma y estamos sospechando una enfermedad de Crohn, es habitual que aparezca uno, ¿ya? Cuando hay mucho granuloma, sospechemos que es otra cosa, que es la tuberculosis. Doctora Vázquez, poniéndonos en el supuesto en que se hubiera confirmado un VIH, por ejemplo, en esta paciente, nos hubiera salido reactivo, ¿cuál hubiese sido el mejor momento para inicio de terapia antirretroviral? Gracias, Sol, esa pregunta. La verdad que nos hacemos siempre la misma pregunta cuando estamos frente a un paciente con infección por VIH y tuberculosis. Eso está bastante definido, pero tiene que ver también un poco con la tolerancia al tratamiento. Si la persona viviendo con VIH tiene CD4 bajos, menos de 50, lo ideal es empezar lo antes posible en la terapia antirretroviral. En caso de que tenga mejores CD4, se puede diferir un poco, esperando un poco la tolerancia de la terapia antituberculosa. Y si la elección de la terapia depende, bueno, de varias cosas, pero sobre todo con la rifampicina, que tiene interacción con muchos fármacos y con muchos fármacos antirretrovirales. Así es que en ese caso hay que elegir bien la terapia. Afortunadamente tenemos cada vez terapias más amigables con el tratamiento antituberculoso y se inicia apenas se pueda. Quería aprovechar de hacer un comentario más que no tiene que ver con el VIH, igual sí, pero quería comentar un poco, recordar al doctor Victorino Farga, que era de nuestro hospital. Él fue una de las personas que partió en el hospital con las terapias antituberculosa a nivel nacional, y ahí fue donde se empezó a hacer también el tratamiento directamente observado, pero no fue ningún médico al que se le ocurrió, y eso siempre lo dijo el doctor Farga, fue una técnico paramédico que trabajaba ahí a la que se le ocurrió esto, que es que a nivel mundial se está recomendando. Eso nos sirve para ser, además de todo, humildes y reconocer el trabajo de todas las personas que trabajan en salud. Eso quería comentar. Gracias.
Excelente. Y para concluir, porque ya estamos casi en el tiempo, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna observación o comentario, que también se ha planteado en las preguntas sobre la disponibilidad de las técnicas diagnósticas y sobre todo las nuevas sugerencias con respecto al GeneXpert. Por ejemplo, que ciertamente tenemos que pasar de la teoría y de la normativa nueva o de la sugerencia nueva a la práctica. Y muy probablemente, si bien es una técnica que nosotros contamos con ella en el hospital, muy probablemente en el resto del país no está disponible en todos los centros, ni menos en atención primaria. No sé si alguno quisiera hacer algún comentario con respecto a eso, o alguna visión o experiencia que hayan tenido al respecto. O sea, bueno, en relación a eso, o sea, si las normas están cambiando y la norma del programa dice que ahora va a ser con biología molecular, se entiende que por lo tanto los recursos también tienen que estar disponibles para eso. O sea, no... Y yo creo que también es una labor de cada hospital insistir en que se tienen que cumplir las normas y que debemos avanzar hacia un mejor diagnóstico y también para poder tratar mejor a nuestros pacientes. Yo puedo hacer una pregunta, doctora Bello, porque tenemos muchos alumnos, mucha gente de formación. En realidad, claro, muy bonito el caso, lo felicito, precioso. Pero siempre nos pilla la TV, nos pilla en todas partes, nos pilla en la meninge, nos pilla en cualquier lugar, porque claro, es súper frecuente, pero se nos pasa. Y buscamos cosas raras y se nos pasa. Entonces, claro, probablemente el primer pecado que tenemos como país es la mala pesquisa.